tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Este viernes, frío, pero con mucha noticia para compartir. Frío si los hay y todavía en la primera etapa de la ola de frío polar que en todo el país estará hasta el domingo. ¿Cómo andás, Nati? El saludo a la gente que nos sigue, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Todavía en otoño. Es cierto. Parece mentira, pero todavía en otoño. Hay que acostumbrarse y disfrutar de las cosas buenas del frío también. Bueno, sí, hay algo, que pensar algo un rato habrá para encontrarlas. Algo habrá. Bueno, si te parece, empezamos a desarrollar las noticias de esta edición, porque la iniciativa privada que propone la construcción de una isla artificial frente a Punta Gorda despierta rechazo y críticas de profesionales y también de autoridades de diferentes partidos y niveles de gobierno. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, ratificó el rechazo expresado días atrás por el director de planificación, Luis Oreggioni. Además hay otras voces, ¿no? Por ejemplo, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, dijo que no corresponde promover la iniciativa para su departamento, para Canelones, si no hay estudios previos, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que es de Canelones, aseguró que su cartera no analizó el proyecto, pese a que la iniciativa cuenta con el respaldo de Presidencia. Además, la Sociedad Uruguaya de Arquitectos evalúa impactos, o dijo que hay que evaluar impactos ambientales, paisajísticos y sociales cuando se impulsan ideas de este tipo. Bueno, gran desarrollo de esta noticia y de muchas más. De muchas más que van, como siempre, en los títulos que ya compartimos. Fiscalía citó a declarar al exdirector de Punta de Rieles por denuncia por difamación e incitación al odio contra el director de Convivencia, Santiago González. Policías de Salto denuncian malos tratos y abuso de autoridad de parte de la cúpula de la jefatura. Sindicato Médico del Uruguay advirtió por aumento de casos de COVID y exhortó al uso de tapabocas. Personas jubiladas reclamaron que se aplique este mes el anunciado aumento de 3%. Ministro de Ambiente cuestionó que Poder Ejecutivo no consultara su cartera por proyecto de isla artificial. El Frente Amplio decidió convocar al Parlamento a la cúpula del Ministerio de Salud Pública por dudas sobre el remate del sanatorio de la ex Casa de Galicia. Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció en TV Ciudad que la AUF prevé renegociar contrato con Tenfield antes de su vencimiento. La Intendencia de Montevideo anunció la apertura de centro de contingencia nocturno para 40 personas en el Estadio Centenario y un cuarto centro diurno para 50 por la llegada del invierno. Ministerio de Desarrollo Social reconoció dificultad para acceder al beneficio del descuento del 50% en garrafas de Supergas. INAHU otorgó 1.155 permisos laborales a niños, niñas y adolescentes durante el último año. La filtración de grabaciones del equipo de Gustavo Petro enturbia la campaña en Colombia. Encuestas dan empate técnico. Saludo especial, Martín, a quienes nos escuchan por Uniradio. Claro, la 107.7 de FM para Montevideo y área metropolitana, que tiene su página web. uniradio.edu.uy. ¿Salimos del estudio pese al frío? Exacto, nos vamos a exteriores. En este caso empezamos por Mariana Abreu. ¿Cómo andan, compañeros? El saludo para todos. Estamos en el Velódromo de Montevideo porque aquí se está realizando la Expo Uruguay Sostenible. Es un evento organizado por el Ministerio de Ambiente. Hay diferentes carpas, stands con emprendimientos que tienen que ver con lo medioambiental y paneles en los que disertan autoridades y técnicos sobre temas como economía circular, la transición energética, los residuos, en fin, diferentes asuntos también vinculados al medio ambiente. Hoy fue la inauguración de este evento que se va a extender hasta el domingo y hablaron las autoridades departamentales y nacionales. Enseguida ampliamos esta información. Gracias, Mariana, y seguimos en exteriores. Es cierto, porque es momento de presentar otro móvil con Natalia de Brun en otro espacio muy lindo de Montevideo. ¿Cómo te va, Nati? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en el mercado agrícola justamente, donde se está inaugurando uno de los locales, el que ustedes ven a mis espaldas, un local que surge de la propuesta de 7 mujeres y un hombre y que fue desarrollado por la unidad MIPES de la Intendencia de Montevideo. Está presente en la inauguración la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, otras autoridades también de desarrollo económico y que también involucran lo que es la unidad de MIPES. En un ratito vamos a estar hablando con alguna de las protagonistas. Bueno, estaremos atentos y tenemos más desde estudios. Sí, porque da su adelanto ahora Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli?
¿Cómo están, Tincho, Nati? Hoy vamos a hablar del programa Familia Amiga, una iniciativa del INAU que en este caso está siendo gestionado por el programa Germina de la ONG El Abrojo. Lo que hacen es promover el fortalecimiento de este acogimiento familiar, que es temporal, que es por un tiempo hasta que estos niños, niñas o adolescentes vuelvan a su familia de origen, recompongan ese vínculo o finalmente sean adoptados por una familia que se quede con ellos de manera permanente. Así que vamos a compartir un poco de qué se trata, cuáles son los requisitos para ser familia amiga y contar un poco de las experiencias de quienes han pasado por este programa. Muy bien, esperamos eso, Julieta. Y bueno, se dijeron algunas cosas con respecto a estas empresas que generan muchos residuos. Sí, es un día de fuerte agenda ambiental. Vamos a ver qué se dijo. Todo eso, toda la ciudadanía. Nosotros entendemos que eso es injusto y que ese servicio que damos, que tiene un costo, lo tienen que pagar los que generan toneladas y toneladas. La idea de la Intendencia es un precio por la gestión de residuos que no son estrictamente su competencia. Ese es el concepto. No hay monto, no hay forma, todavía no está definido cómo se haría. Y bueno, como estaba tan, digamos, en ciernes, creímos que era bueno trabajarlo juntos. Seguimos con más temas. La Fiscalía citó a declarar al exdirector de la Unidad Penitenciaria número 6 de Punta de Rieles. Sí, esto es por una denuncia presentada por difamación y por incitación al odio contra el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. La denuncia penal por difamación e incitación al odio fue presentada el 8 de septiembre de 2021 por el exdirector de las cárceles de Florida y Punta de Rieles, Omar Vera. Vera denunció recibir acoso y tratos homofóbicos en más de una oportunidad por parte del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, y el director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Mendoza. La denuncia fue derivada a asuntos internos y no fue hasta la intervención de la Institución de los Derechos Humanos que se retomó el caso, generando esta primera instancia de convocatoria a declarar al denunciante. De acuerdo a fuentes consultadas por MBD Noticias, Vera presentará en los próximos días una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la Jefatura de Policía de Salto porque hay denuncias y malestar en oficiales de policía de ese departamento por abuso de autoridad y malos tratos de las autoridades locales. Asuntos Internos del Ministerio del Interior trabaja en el tema. Más de 8 funcionarios policiales tienen denuncias en Salto. Los trabajadores deben en muchos casos realizar hasta 3 horas de viaje para llegar al lugar de trabajo y dependen de los horarios disponibles de ómnibus. En ese marco, no reciben consideraciones como la flexibilidad horaria. Además, continúan realizando su trabajo por teléfono fuera de la jornada laboral. Y a veces no hay líneas de ómnibus, tienen que estar esperando a veces a dedo para que lo lleven, porque se exceden de horas y no le tienen en cuenta. También no tienen en cuenta de que ellos, si bien cumplen 8 horas de servicio, ellos tienen que seguir al teléfono porque están a cargo de esa dependencia 24 horas. Entonces, aparte de eso, surge un accidente, surge un fallecimiento, lo que sea, ellos tienen que volver a ir al lugar donde están trabajando. Si no realizan bien su tarea, son trasladados. Entonces, eso da cierta temor y todos los efectivos, en este caso oficiales, están trabajando mal. Nos consideramos servidores de la sociedad y si trabajamos mal, todo funciona mal. Entonces no es bueno que de adentro se trabaje mal. ¿Qué se espera para la sociedad? Entonces lo que se busca es que haya una respuesta inmediata por parte del Ministerio. El sindicato alerta sobre los efectos de este tipo de tratos en la salud mental de las y los trabajadores. Este hostigamiento por parte de los superiores hacia los oficiales se han sentido devastados, que han dado médica. Y eso no es bueno, porque si trabajamos para que la salud mental del funcionario esté bien, no puede estar pasando esto dentro de, como quien dice, dentro de la casa. Si bien nos consideramos profesionales, pero el desborde mental puede ocasionar miles de momentos flash, como quien dicen, y pueden llevar a tragedias peores.
Bueno, y ahora comenzamos el desarrollo de nuestro tema de portada, Sí. ¿no? De este proyecto, de esta isla artificial en la costa montevideana, más precisamente en la zona de Punta Gorda, al que se refirió la intendenta de Montevideo. Dijo que si bien el impulso de la iniciativa es de competencia nacional, esto afecta a Montevideo por asuntos como el saneamiento y la movilidad. A nosotros nos visitaron los inversores hace un año aproximadamente, nos pidieron confidencialidad. Yo estuve en la primera presentación, no intervine en el resto del proceso porque intervinieron los distintos departamentos con sus directores y con sus técnicos en el análisis pormenorizado y serio. El arquitecto Lucho Orelloni, que es grado 5 de facultad, y es el director de planificación, está dando entrevistas y haciendo declaraciones explicando muy bien todas las consecuencias negativas que tendría para Montevideo la instalación de una iniciativa en la lógica de anclaje, en la lógica de exclusión y en la lógica de enorme concentración de metros cuadrados que operaría como un agujero negro para todo Montevideo. Ahí sin duda está en el mar, así que hay un tema de digamos, competencia nacional, pero está planteada también por los inversores, está planteada en clave montevideana, por lo tanto hay cuestiones, está vinculada en su proyecto, ¿no? Temas de saneamiento, temas de movilidad. Y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, consideró incluso poco serio pensar en que este proyecto pueda ir a parar a otro departamento. Porque, según dice, esta propuesta no ha tenido estudios hechos para que se realice o se lleve a cabo esta iniciativa. Yo escuché incluso que alguien proponía llevarlo a Colonia, después traerlo a Canelones, y ahí me di cuenta que había un factor que no se estaba analizando, que es la seriedad. Y hay una cosa que todos tenemos que saber, no están hechos los estudios, están pasando la gorra o haciendo una vaca para conseguir 3 millones de dólares para hacer los estudios. Ya está. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. Si no tenés los estudios, no tengo ni idea, no puedo opinar. Entonces yo, cualquier proyecto más o menos grande, que a nosotros nos gustan las inversiones. En Canelones está bueno que vengan inversiones grandes o medianas, las que sean, pero que generen trabajo. Pero que autoridades de gobierno o legisladores empiecen a hablar suelto de cuerpo sin haber analizado que no hay estudio hecho, me parece que nos genera en la población expectativas que la gente no se la merece. Bueno, y también se refirió al tema el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Y lo hizo en un sentido crítico. Cuestionó que el Poder Ejecutivo, que él mismo integra, no haya consultado a su ministerio, el Ministerio de Ambiente, a los efectos de evaluar esta iniciativa. El ministro Peña lo definió como un proyecto complejo desde el punto de vista ambiental, pero enfatizó que aún la cartera no llegó a ninguna propuesta. El proyecto, como cualquier otro, desde nuestra acción de cantera de piedra al megaproyecto de UPM2, todo pasa por el Ministerio de Ambiente. O sea que, bueno, cuando esté el proyecto vendrá el Ministerio y ahí lo analizaremos, este y otros proyectos. ¿Hay una comisión, un equipo? ¿Cómo lo estudia? No, es el área de impacto ambiental que analiza todos estos proyectos, que tiene técnicos reconocidos a nivel nacional, de primera categoría. Es el respaldo que el Ministerio tiene y llegado el momento se analizará. Obviamente sorprende que primero no consulten en ambiente, pero la realidad es que todavía no tenemos ese proyecto. Y en relación a este proyecto también se pronunció la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Nati. Sí, cuestionó la existencia de propuestas que desconocen los procesos de planificación por sus efectos ambientales, sociales y paisajísticos. No nos parece razonable pensar en generar eso, ¿no? En un lugar segregado, en el agua, cuando en realidad apuntamos a ciudades como equilibradas, a ciudades distribuidas, que aprovechen la infraestructura, porque el país, no solamente Montevideo, ha apostado a ir dotando de infraestructura, de servicios, y entonces tiene lógica como construir, densificar en esos lugares, ¿no? Donde hay saneamiento, donde hay calles, donde hay iluminación, donde hay fibra óptica. Entonces, bueno, todo eso nos estamos planteando. Pero a su vez, también otras miradas, ¿no? Nosotros en la Sociedad de Arquitectos, esto lo vimos con la Comisión Asesora de Urbanismo, pero también tenemos que pensar en el paisaje, en el patrimonio cultural, porque en realidad la Rambla de Montevideo, que en su momento fue una gran obra, disruptiva sin duda,
pero bueno, que lo que generó es un espacio público que es patrimonio nacional. Pasamos a temas sanitarios y las repercusiones por el aumento de casos de COVID-19. Sí, en este contexto, desde el Sindicato Médico del Uruguay, el SMU, se recomendó usar tapabocas. Desde hace un par de semanas estamos viendo un aumento de los casos que es notorio, lo ha dicho también el Ministerio de Salud Pública. En resorte con eso también las nuevas recomendaciones que hace menos de 24 horas la cartera envió con respecto al uso de los tapabocas, siendo obligatorio en algunas circunstancias y una sugerencia como bastante fuerte en otras, como por ejemplo en los lugares cerrados. Nosotros como médicos seguimos usando el tapaboca, lo seguimos usando en lugares cerrados y en particular a la población siempre le transmitimos que la pandemia no había sido sorteada, que a su vez se venía un invierno con muchas infecciones respiratorias por otros gérmenes. Entonces, bueno, que el uso de tapabocas, sobre todo cuando uno está cursando un cuadro respiratorio, es casi de hecho que se debería usar. En su sede central, el sindicato médico realizó las 2 últimas semanas jornadas de vacunaciones contra la COVID-19 y la gripe. El intensivista y cardiólogo Álvaro Niggemeier dijo a propósito del uso del tapabocas que el reciente comunicado del Ministerio de Salud Pública recomendando que se mantenga su uso o se vuelva a poner en práctica es insuficiente y también tardío. El profesional dijo que debería ser obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público y advirtió sobre el aumento de ingresos en CTI, incluso de personas vacunadas. Este comunicado creo que tiene como cosa buena es que es una fuerte alerta a la población de que hay una alta circulación de virus. Es la primera vez que el Ministerio se expresa, a pesar de que llevamos un mes en la tercera ola de COVID en Uruguay. Lamentablemente llega tarde cuando ya hay un número importantísimo de casos. En los sanatorios estamos viviendo una situación de intenso trabajo, con características distintas de estos pacientes con respecto a otras olas. Ahora estamos viendo pacientes vacunados, pero frágiles, o sea, los pacientes mayores, los pacientes que tienen inmunodepresión y los no vacunados. Esos son los graves que están entrando en CTI. Un comunicado a destiempo, pero que es bienvenido, pero que todavía es insuficiente. Es insuficiente porque no le da al nudo del asunto, que es poner la obligación de tapabocas en el transporte público. Porque cuando una persona vulnerable del punto de vista inmunológico tiene que ir al trabajo y sube a un ómnibus, corre riesgo de enfermar y morir porque la gente que lo rodea no se ponga acá tapabocas. Está bien demostrado que si todos usan tapabocas y se ventila el ómnibus, el riesgo baja enormemente, enormemente. Entonces, dejarlo como altamente recomendado es de una tibieza que no corresponde con la situación que estamos viviendo. Bueno, y volvemos a salir al frío, al encuentro con una de nuestras compañeras. Sí, en este caso con Mariana Abreu. Adelante, Mari. Así es, compañeros, seguimos en la Expo Uruguay Sostenible, un evento organizado por el Ministerio de Ambiente aquí en el Velódromo, un evento que va a ir hasta el domingo y que tiene diferentes puestos con emprendimientos vinculados a temas medioambientales y diferentes paneles también sobre estos asuntos. Dijimos que hoy fue la inauguración, participaron autoridades nacionales y departamentales, entre ellas la intendenta Carolina Cose, que se refirió a una de las iniciativas de la Intendencia de Montevideo, que es este ingreso o precio que se va a cobrar a las empresas grandes generadoras de residuos. Es una acción que está implicada en el Plan B de la Intendencia de Montevideo y sobre la cual la comuna lanzó una consulta pública que puede realizarse a través de la web de la Intendencia, en donde las personas, la población en general, puede expresarse sobre esta iniciativa y sobre las formas de implementar el cobro. Escuchamos a Carolina Cose. Es una consulta pública, es para que todo el mundo lo lea, opine, nos aporte para tener un buen proyecto de justicia ambiental. No es un impuesto, esto es un precio. La Intendencia tiene un costo porque todas
los envases no retornables, todos los plásticos de un solo uso, todos los cartones, de una forma que se producen y se lanzan al mercado, de una forma o de otra, los termina gestionando y haciendo su reciclaje o su disposición la Intendencia. Tenemos un costo, por lo tanto, ¿quién está pagando todo eso? Toda la ciudadanía. Nosotros entendemos que eso es injusto y que ese servicio que damos que tiene un costo, lo tienen que pagar los que generan toneladas y toneladas. Bien, sobre este tema también habló el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que espera trabajar en conjunto con la Intendencia de Montevideo sobre esta propuesta y que vaya en línea con los compromisos asumidos en materia de recuperación de envases. Escuchamos a Adrián Peña, ministro de Ambiente. Hay una resolución de este ministerio que obliga a una recuperación del 30% de envases al año 2023 y del 50% al año 2025. Para eso, la inversión de la Cámara debe multiplicarse y la Cámara la está comprometiendo. Vamos a tratar de que la propuesta de la Intendencia sea sinérgica, digamos, con estos compromisos. Yo creo que también allí el rol del ministerio, como ha sido siempre, es de articulación y de hecho hemos tenido reuniones, las reuniones continúan y hay más temas para resolver entre la Cámara de Industrias y la Intendencia de Montevideo. La Intendencia nos presentó el concepto. La idea de la Intendencia es un precio por la gestión de residuos que no son estrictamente su competencia. Ese es el concepto. No hay monto, no hay forma, todavía no está definido cómo se haría. Y bueno, como estaba tan, digamos, en ciernes, creímos que era bueno trabajarlo juntos. Bien, recordar que sobre esta iniciativa de cobro de un precio a las grandes empresas generadoras de residuos, este cálculo se va a hacer, según dijo la Intendencia de Montevideo, a través de una declaración jurada o en base a una declaración jurada de las empresas del material que producen, que vuelcan al mercado y lo que pueden recuperar a través de su plan de gestión y también sobre los costos que implica a la Intendencia de Montevideo gestionar los residuos. Y volvemos a otro de los asuntos a los que se refirió la intendenta Carolina Cose, que tiene que ver con las multas que se cobran a las empresas por tirar basura en donde está prohibido justamente tirar basura. Estas multas se van a elevar en su costo, van a pasar de 50 unidades reajustables, recordemos que cada una de ellas está en el entorno de los 1.444 pesos, a unas 500 unidades reajustables. Lamentablemente nos hemos encontrado con irresponsabilidad empresarial porque hay empresas que en vez de depositar sus residuos donde lo tienen que depositar, los tiran por ahí. Y es un daño enorme que le están haciendo al ambiente. Estamos poniendo multas acorde con el daño, porque lamentablemente a veces hay irresponsabilidad y hay gente que hace el cálculo mezquino de que mejor pago la multa y tiro la basura por ahí. ¿De cuánto es la multa? No corre más. La multa hasta ahora eran 50 UR, una risa. Van a ser entre 400 y 500 UR. Bueno, seguimos hablando del Ministerio de Ambiente porque el personal de esa cartera denuncia una serie de dificultades para llevar adelante su trabajo. Sí, reclaman que se llenen vacantes, dicen falta gente para hacer el trabajo, dicen que también faltan condiciones edilicias, ¿no? Infraestructuras para desarrollar las tareas, así como vehículos para realizar tanto fiscalizaciones como tareas de campo. Los trabajadores estamos haciendo, o sea, con las condiciones que tenemos, lo mejor que podemos, tratando de justamente no descuidar ninguno de los controles, sobre todo los que son más significativos, ¿no? Pero se ha reducido también la cantidad de controles que se pueden hacer, no por falta de funcionarios, sino justamente por falta de las condiciones de traslado. De funcionarios en cierta forma también porque hemos tenido recortes importantes de funcionarios, cuando hubo que recortar un 15% de presupuesto de gasto, se recortó también la cantidad de funcionarios. Tenemos un montón de vacantes que deberíamos cubrir y ese plazo para cubrirlos se termina ahora en agosto. Entonces, nosotros nos preocupa eso porque para cumplir con los nuevos requerimientos de inspecciones, de monitoreo, de evaluaciones, de controles ambientales, necesitamos... De denuncias que discutíamos hace un rato. Las denuncias se incrementan, por suerte, ¿no? Se incrementan año a año y la cantidad de gente para atender las denuncias en todo el país se reduce. Más asuntos ambientales, porque la organización Redes Amigos de la Tierra se opone al acuerdo, al contrato entre ANCAP y la empresa petrolera Challenger Energy Group, que comenzará la exploración marítima de hidrocarburos en Uruguay.
ANCAP otorgó la licencia para la exploración marítima y eventual explotación de hidrocarburos en un contrato que se extiende por 30 años con opción a 40. Según recoge el matutino La Diaria, desde la empresa se afirmó que la primera etapa de exploración no implica la perforación. Estos contratos luego significan una camisa de fuerza y un impedimento para avanzar en legislación, por ejemplo, por la justicia ambiental, por la justicia climática, porque las empresas siempre amenazan, si se pretende mejorar, por ejemplo, la legislación ambiental, amenazan de que eso es un cambio en las reglas de juego, en las condiciones en las que se realizó el contrato y por lo tanto cuestionan esas políticas ambientales o lisa y llanamente demandan al Estado en juicios. La crisis climática ya existe, está aquí ahora y está teniendo un efecto devastador en el planeta. Es necesario y urgente transformar nuestro sistema energético, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, para poder enfrentar esa crisis climática. Nansen afirmó que 100 corporaciones transnacionales son responsables del 70% de las emisiones históricas de gas invernadero. Bueno, y vamos con otro de nuestros móviles allí en la zona del MAM. Sí, está pronta Natalia de Brun, que ya dio su título, ahora desarrolla. Bien, y ahora vamos a desarrollar y contar un poco de qué se trata esta historia, que podríamos decir de superación por parte de 7 mujeres y un hombre, que conformaron este lugar que ustedes ven a mis espaldas. Es un emprendimiento de arte y diseño que hoy se inauguró en este espacio aquí tan lindo como es el MAM, para hablar un poco de esto, cómo fue que llegaron, porque además contó con la unidad, el apoyo de la unidad de MIPES de la Intendencia de Montevideo. Cómo fue que ellas hicieron todo el proceso, cómo es que llegaron a este resultado del día de hoy. Estamos junto a Alicia, una de las emprendedoras, que además también cuando cortó la cinta Alicia se nos emocionó. Así que me imagino que el proceso debe haber sido muy lindo. Contanos, háblanos de eso. Bueno, hace 3 años comenzamos con la unidad MIPES de la Intendencia, fuimos seleccionados, en ese momento éramos 17 emprendedores. Y bueno, empezamos en este mismo local, después nos trasladaron a otro de la entrada de estacionamiento. Y en enero de este año pasado nos dijeron que se cerraba. Y bueno, entonces algunas tomaron sus cosas y se fueron resignadas y tal, pero habían 8 que no, que peleamos por... Sí, y bueno, había que empezar a llamar gente, a golpear y a pedir, y que no queríamos perder el espacio, porque habíamos hecho en esos 3 años muchos clientes, que ahora se alegraron de que estemos nuevamente abiertos y que seamos nosotras las encargadas del local. Y bueno, la unidad MIPES nos ayudó a hacer el anexo con el MAM, y bueno, tuvimos la reunión con el director y bueno, nos dijo que sí, que teníamos un local disponible. Y bueno, a pelear, bueno, nos pusimos como locas porque también nos emocionamos porque no sabíamos si nos iban a decir que sí o no. Y bueno, a diseñar los muebles, al nombre, no sabíamos qué nombre ponerle, queríamos una planta, pero todos estaban ocupados. Y bueno, el 5 de abril empezamos a funcionar. Y bueno, y contentas. Hoy la inauguración oficial. Vamos a pedir... Exactamente, la intendenta estuvo, cortó la cinta, y a otras autoridades además también que acompañaron de la intendencia. Le vamos a pedir a Freddy que en la medida que él pueda que recorra un poquito el local. Nosotros nos quedamos hablando y me vas contando también, por ejemplo, cómo es que surge. Tú me decías, nos costó llegar al nombre, ¿no? ¿Cómo surge el nombre Bromelia y qué hay, qué es lo que tiene la característica? Porque esto es de arte y diseño, hay diferentes, podríamos decir, formas artesanales de venta, distintos elementos que ustedes venden. ¿Cómo surge? ¿Cómo llegan a...? Están las orgonitas, están los amigurumis, todo lo que es madera reciclada y resina, macetas pintadas. Ustedes fueron preparadas, además asesorados también por parte de la unidad MIPES de la Intendencia, a cómo llevar nos hicieron un plan de negocios, sí, y fuimos seleccionados por la unidad cuando se abrió acá, hace 3 años. Y bueno, y siempre... Por cada una por su lugar, siempre estábamos haciendo cursos, queremos a otros emprendedores, a ver cómo se podía hacer una agrupación, una cooperativa. Y es muy importante lo que estamos contando y que se sepan, quizás hay otros emprendedores ahora que nos están escuchando, que desde la unidad de la Intendencia hay este apoyo, esta preparación que ayuda a los emprendedores a poder hacerlo. Para hablar un poco de ustedes, ustedes tenían, no sé, son amas de casa, son
¿Eran personas que estaban sin trabajo y empezaron y recibieron yo desde 2015 soy yo joyera. Hay otra joyera más que trabaja en otros metales y todas más o menos en el 2015 por ahí arrancamos, unas más, otras menos. Todas ya estaban como en algún aficio, algún emprendimiento, claro. Le faltaba como las bases. Claro, bueno, cuando salió el llamado para ocupar el lugar del multiespacio de la unidad MIPES, nos presentamos. Y bueno, algunas quedaron, otras no. Nos conocíamos muchas de las ferias, de la Intendencia y de otras, ¿no? Y bueno, empezamos, siempre viste que en todos los grupos hay roces, hay cosas, hay piedras en el camino, pero que bueno, que el emprendedor es así, no hay que desanimarse y luchar por los sueños. Hoy para nosotros esto es una maravilla. Alicia, bueno, con ese mensaje de que esto es una maravilla y que cuando uno insiste se puede, y con las imágenes que nos brinda nuestro compañero Freddy de lo que es parte de Bromelia, este local de arte y diseño, nos despedimos, compañeros, continúan ustedes desde estudio. Precioso, ¿no? Precioso, Muy lindo, para darse muy una lindos. vuelta, sí. Sí, bueno, muchas gracias a Natalia y nosotros cambiamos de tema. Hoy el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se refirió o reconoció algunas dificultades que tienen los usuarios de la tarjeta del MIDES. Sí, en particular se refirió a la dificultad que han tenido algunas personas de poblaciones vulnerables, integrantes de ese grupo que justamente es beneficiaria de distintas políticas sociales, para acceder a las garrafas de 13 kilos de Supergas con el 50% de descuento. Sabemos que a veces en la cadena han habido una serie de inconvenientes en los cuales estamos en línea directa, tanto con el presidente de ANCAP como con Ursea, para ver cómo, porque estamos recién empezando la implementación, se pueden aceitar procesos. Porque en realidad nosotros no somos los que implementamos el servicio, que no quita que también tenemos la responsabilidad de articular y que queremos que llegue a la mayor cantidad de beneficiarios posible. Hemos recibido algunas inquietudes en cómo acceder al beneficio, y lo que nos explicaban un poco que a veces, como se reintegra ese porcentaje a los 15 días, en algunos distribuidores estarían todavía reticentes a aplicar el descuento. Lo que hace el MIDES es establecer objetivamente las poblaciones que efectivamente puedan acceder al servicio. Ahora, desde el punto de vista operativo, no lo aplicamos nosotros. Es como el bono. Bueno, ayer la rectoría la tiene ANCAP, que ya hemos hablado con el presidente, también hay una parte de Ursea y demás, que hemos trasladado y hemos encontrado con muy buena disposición. Ahí se estaba viendo dónde detectar, dónde específicamente está el problema. El beneficio, como decía, en 5 días del mes de junio de 2022, 10.000 personas accedieron al beneficio, cuando en todo junio del año 2021 fueron 4.000. Entonces quiere decir que más allá de problemas que eventualmente se detecten, que cuando empiece un proceso se puedan dar, el impacto positivo está a la luz. Vamos a seguir insistiendo para que ningún beneficiario que quiera hacer uso de este beneficio pueda quedar por fuera por dificultades operativas. Temas conexos. A fines de junio, la Intendencia de Montevideo abrirá un centro de contingencia nocturno para 40 personas en el Estadio Centenario. Y el cuarto centro diurno para 50 personas, pero con las posibilidades de recibir a más. Esto lo anunció la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Mercedes Clara. La directora de Desarrollo Social recordó que la comuna tiene 3 centros diurnos en el centro de la capital, que son La Casa, La Trama y La Estación. En todos estos espacios se trabaja de forma integral, abordando temas de salud y de trabajo. Estamos trabajando en la apertura de un centro de contingencia dentro del plan invierno, que aumentaría los cupos, va a ser en el estadio. Bueno, estamos en los últimos arreglos y esperemos que ahora a fin de junio abra sus puertas. Y también estamos trabajando en otro diurno, el cuarto, en La Paz y Rondó, en convenio también, trabajo conjunto con el municipio B, y ese también esperemos que ahora a fines de junio también podamos abrir las puertas. Cambiamos de tema. El Frente Amplio decidió realizar un pedido de informes por el vínculo del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, con el Círculo Católico y la compra de la ex Casa de Galicia. Sí, consultado al respecto, Cipriani dijo que desde su actual rol de presidente de ACE nunca favoreció a la mutualista Círculo Católico.
El cargo que yo tengo por ley, renuncié al Círculo Católico en el momento que ingresé, antes inclusive, porque ya habíamos decidido que íbamos a tomar este cargo. Lo otro, ACE viene manteniendo convenios, como mantenía convenio con Casa de Galicia por 20 camas en cuidados moderados, por camas de CTI, por puerta de urgencia y emergencia, que es histórico, es desde muchísimos años, como también ACE desde hace muchísimos años, de administraciones anteriores, mantiene convenio con el Círculo Católico y se mantiene convenio con CASMU, con una cantidad de instituciones más. Desde que nosotros estamos en ACE, en el 2020, ACE contrató 10.000 días cama menos de terapia intensiva a los sectores privados y los internamos en el sector público. En el año 2022, cuando nos comparamos con el año 2019, vamos a aumentar esa proyección. En los servicios que quedan privados, más allá de que hubo una reducción muy importante, como usted recién describía, en ese reparto que usted decía que se hacían con varias instituciones, ¿no quedó mayormente concentrado en servicios del Círculo Católico? No, para nada. Y eso también se puede demostrar con todo. Nosotros no tenemos predilección y de hecho hoy en día el Círculo Católico no es es la mayor institución que brinda servicios. La diputada Frente Amplista Lucía Echeverri habló de este asunto. Sí, dijo que el proceso de cierre y venta de Casa de Galicia tuvo o ha tenido luces y sombras. La próxima semana será oficializada en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados la convocatoria al Ministerio. Además, habrá pedidos de informes y solicitudes de acceso a la información pública, ya que entienden desde el Frente Amplio que se instaló un ambiente de dudas tras el remate del mobiliario de Casa de Galicia sobre la calle Millán. El Círculo Católico se quedó con la propiedad al haber ofertado $15.300.000. Superó así una alianza entre Universal y CUDAM, otros prestadores privados que también recibieron socios de Casa de Galicia. Uno de los pedidos de informes que efectuará el Frente Amplio pretende aclarar qué tipo de vínculos persisten entre el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, el Círculo Católico y la compra del Sanatorio de Casa de Galicia. Cipriani fue director técnico de la Sociedad Médica hasta antes de asumir en ACE, al igual que Eduardo Henderson, gerente general. A eso se suma que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, trabajó durante 11 años en el Círculo Católico antes de asumir al frente del ministerio. Lo que tiene que ver ahí es con la información de los pasos que debe cumplir cualquier prestador para enajenar, para adquirir o para ceder bienes y servicios, ¿no? Eso está establecido en la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros entendemos que seguramente esas acciones se cumplieron como corresponde, porque de hecho en los pliegos de la primera acción, ¿verdad? No tuvimos acceso, tenía que ver fundamentalmente, así lo transmitió el Ministerio, con garantizar la igualdad de los oferentes, lo cual se comprende, pero en un remate, ¿cuáles son los requerimientos que se debían observar por parte de los prestadores, ¿no? Efectivamente que tuviera antecedentes es muy importante, pero aún así con esos antecedentes hay normas que también debieron obviamente observarse para tal fin. Nos parece que es importante realmente en una situación y en un proceso que ya lo he dicho, tiene luces y sombras, tratar de clarificar por la fortaleza del sistema y sobre todo para ir cerrando un proceso que ha sido muy doloroso, sobre todo para los socios de Casa de Galicia y para los trabajadores de Casa Galicia, ¿no? Otro asunto, Martín, reclamos de jubiladas y jubilados. Sí, lo que han pedido es que se aplique el aumento de 3% anunciado justamente por el gobierno este mes. Como primer punto, con el poder de compra de las jubilaciones y las pensiones. El poder de compra de esas jubilaciones y las pensiones venimos perdiendo por 2 años consecutivos, los ajustes han sido por debajo de lo que cuesta vivir, es decir, del índice medio del índice de salarios, o sea, de la carestía. Eso nos ha hecho perder poder de compra, eso naturalmente que va en contra de todos los jubilados y los pensionistas, pero en el caso del BPS y de las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas del BPS, es muy fuerte porque son 15.750 pesos lo que gana una jubilación y una pensión mínima. Y eso la cobran alrededor de 146.000 personas que reciben esas jubilaciones y pensiones mínimas. Al mismo tiempo tenemos una situación en lo que hace a el poder de compra que hemos venido perdiendo, pero que las posibilidades que tenemos
planteada, anunciada por el presidente de la República de que haya un ajuste del 3%, anunciado 3 meses antes para cobrarse con los haberes de julio en agosto, nosotros lo que estamos planteando es que se adelante el pago de ese 3%, que el mismo no sea cuenta del ajuste de enero próximo, sino que el mismo sea una instancia que permita incorporar al básico para que el ajuste de enero, y en particular para los que ganan la mínima, no sean como el de enero pasado, donde por primera vez el ajuste llamado de julio fue realizado como un adelanto a cuenta y no como un ajuste efectivamente. El INAU otorgó 1.155 permisos de trabajo para menores durante el año 2021. Eso representa un leve descenso en comparación con años anteriores y se recibieron 42 denuncias sobre trabajo infantil ilegal. En esos primeros 5 meses, donde ya tenemos más de 600 permisos otorgados, lo cual representa un incremento en términos porcentuales con relación al comportamiento del 2021. Y advertimos que en esa tendencia estamos. Lo que vemos es que cerrado el año 2022, seguramente habremos avanzado tanto en cuanto al otorgamiento de carné de trabajo y de permisos, como asimismo en las inspecciones que se vienen realizando, que en ese sentido también la gestión creo que se ha venido fortaleciendo. Los permisos abarcan diversos rubros como comercio, hotelería, gastronomía y explotación de recursos naturales. Además, el presidente de INAU destacó que se otorgaron 120 permisos a niños, niñas y adolescentes de entre 4 meses y 17 años vinculados al sector audiovisual. También se recibieron 42 denuncias sobre trabajo ilegal el último año. En lo que refiere a trabajo infantil, es la constatación de que niños menores de 15 años están cumpliendo alguna actividad laboral de manera ilegal, informal, y que por lo tanto debe ser, en ese sentido, perseguida, reprimida, conjurada. No desde una perspectiva necesariamente punitiva, pero sí interviniendo, conjurando la situación. Esa relación de trabajo, que es ilegal, se debe suspender. Los niños menores de 15 años no deben trabajar, está prohibido. Está prohibido por la ley, está prohibido por las normas internacionales. Bueno, seguimos ahora con el desarrollo de un tema vinculado también a INAU. Sí, claro, a niñez, adolescencia, primera infancia en este caso. El informe es de Julieta Núñez Tomás. Tincho, Nati, muchas gracias. Y como mencionábamos al principio, vamos a hablar de este programa Familia Amiga, que es una iniciativa del INAU que atiende a aquellos niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de su familia o que por diferentes razones o instancias vinculadas a lo judicial y a la vulneración de sus derechos por alguna razón, están en este momento siendo institucionalizados, están en instituciones y no están en contacto con su familia ni con otros referentes adultos, referentes familiares adultos. Lo que hace este programa Familia Amiga es convocar a personas, a familias diversas, de distintas características, que solidariamente se dispongan a acompañar el proceso de crianza de estos niños, niñas, adolescentes por un tiempo determinado. Una de las cosas importantes que mencionan en este programa también es que durante ese proceso transitorio de acogimiento familiar es necesario que sigan manteniendo y que desde la familia amiga, de la familia solidaria que está en ese acompañamiento del desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes, se tenga en cuenta el vínculo de ellos con su familia de origen. En esta ocasión vamos a hablar de un caso en particular, que es el caso de Germina, que es un centro de acogimiento y fortalecimiento familiar que gestiona la ONG El Abrojo y que justamente está trabajando ahora y abre nuevamente un periodo de postulaciones, un llamado a postulaciones para un nuevo proceso de familia amiga para estas circunstancias que lo que buscan hacer es asegurar el derecho de niñas, niñas y adolescentes a crecer en ambientes familiares. ¿En qué se basa, Juli, ese derecho a vivir en familia? Bueno, en realidad ese derecho está consagrado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero también por muchas otras convenciones internacionales vinculadas a los derechos del niño. Vamos a compartir el artículo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el que habla justamente de este derecho, un fragmento de él que dice que la vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y que si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza
la que será seleccionada atendiendo a su bienestar. Así que teniendo en cuenta todas estas cosas que se trabaja desde distintas organizaciones y también desde el INAU mismo en estos programas de familias solidarias, familias amigas. Hoy hablamos con Natalia Echeverri, que es integrante de la ONG El Abrojo, y nos estuvo comentando cuáles eran los pasos o procedimientos por los que tiene que atravesar una familia cuando se dispone a hacer solidariamente el acompañamiento de un niño o niña adolescente. Desde El Abrojo nos encontramos realizando, implementando un proyecto en convenio con INAU que se llama Germina. Es un centro de acogimiento y fortalecimiento familiar para niños y niñas. Y bueno, en el marco de toda la estrategia de trabajo que llevamos adelante es que intentamos priorizar el derecho a vivir en familia, y ahí es donde queremos invitar a que conozcan el programa Familia Amiga, que es un programa llevado adelante también por INAU, en donde se invita a las familias a que puedan ser parte en el recibir un niño o una niña temporalmente. Son familias solidarias que reciben para acompañar el proceso de crianza y de desarrollo de los niños. Hay equipos de seguimiento que una vez que las familias se postulan y pasan por un proceso de postulación, empieza toda una etapa de conocimientos con los chiquilines, de generación de vínculos y toda una etapa de acompañamiento de esa inserción de los niños en las familias. La etapa de acompañamiento es enfocada en los niños y en las familias que tienen que reacomodar, abrir, transitar por esta experiencia que sin duda es maravillosa, pero también es intensa. Una pregunta que puede ser interesante incluso para mucha gente que nos está siguiendo por una cuestión de tomar decisiones, de eventualmente participar o interesarse, pensarlo. ¿Cuáles son los requisitos para que se ingrese, para que una familia sea efectivamente familia amiga? Bueno, hay unos requisitos como más formales y que vamos a compartir en unos instantes, pero es muy importante tener en cuenta algunos requisitos también implícitos, digamos, o que no están dentro de los requisitos formales, que tienen que ver con la preparación emocional para poder atender la situación de un niño o niña que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que vienen de situaciones familiares complicadas, que pueden estar vinculadas a la violencia, que pueden estar vinculadas a las privaciones, que pueden estar vinculadas a situaciones de consumo de sus adultos referentes. Entonces es importante tener un sostén emocional que los ayuda a recomponer también sus vínculos, quizás con su familia de origen, o incluso luego a traspasar ese cuidado de referencia adulta a otros que sean una familia adoptante definitiva. Así que hay que tener un poco de preparación emocional para poder encarar todo esto, y también otros requisitos más formales, que son los que ahora vamos a compartir. Como les decíamos, tienen una interpretación amplia del concepto de familia, una interpretación diversa, pero uno de los requisitos es que las familias, que fueran una familia o una persona que preferentemente tenga más de 25 años, también que sus ingresos económicos respondan a las necesidades de la familia, porque en ese sentido es importante a la hora de criar un hijo más o un hijo o una hija, que poder responder a lo que eso requiere, no estar inscriptos en el registro único de adoptantes, porque no es un proceso de adopción, y tener una vivienda en condiciones seguras y adecuadas, además de, en este caso y con este hogar que es Germina, con esta ONG El Abrojo que es Germina, el requerimiento de vivir en Montevideo. Así que bueno, esas son de alguna manera los requerimientos que hay en este momento. Se pueden contactar, allí en pantalla van a encontrar los números de contacto, los van a atender desde El Abrojo y van a acompañarlos en este proceso que, como decía recién Natalia, es un proceso intenso pero que es maravilloso. Justamente le pedimos para finalizar el informe a Natalia que nos comente un poco más cuáles son las experiencias de las personas que pasan por este proceso y cuál es finalmente el aprendizaje que sacan de esto. El impacto es para todos maravilloso. Sin duda que para los niños es un salto cualitativo en relación a poder sumar referentes familiares. Esto no se trata de lo uno o lo otro, sino de más adultos referentes al cuidado de, después de haber pasado situaciones complejas, por supuesto. Y en realidad ahí hay todo un mundo en donde se desarrolla, que también muchas veces es valorado por la familia de origen, como en el caso de ser acompañantes en este proceso y también de apoyo en este tiempo de cuidado, que en definitiva es un tiempo de cuidado
por varios adultos, digamos, por nosotros desde Germina, por la familia de origen, porque la idea es no perder vínculo ni mucho menos, al contrario, poder usar y oficiarlos como de trampolín para una revinculación y reconexión, y para la familia que está acogiendo, que bueno, es una experiencia maravillosa. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional, lo hacemos una vez más en Colombia, donde seguramente de aquí a las elecciones del 19 de junio van a pasar muchísimas cosas y siguen pasando. Vamos con las encuestas. La última establece un empate técnico entre el empresario Rodolfo Hernández y el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, según los datos que se dieron a conocer en las últimas horas. Por otra parte, se está evaluando hasta qué punto esos videos filtrados de la campaña de Petro pueden afectar su carrera hacia la presidencia. En otro orden de cosas, Rodolfo Hernández estuvo por unas horas en Miami, donde brindó una entrevista a la cadena Telemundo que se vio cortada abruptamente cuando sus asesores entendieron que había terminado el tiempo porque la pregunta no era muy conveniente. Según el último sondeo de la encuestadora Invamer publicado este viernes, Hernández obtuvo el 48,2% de las preferencias, mientras que el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, llegó al 47,2%, basado en 2.000 participantes y con un margen de error de más o menos 2,19%. El empresario y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, creció un punto porcentual con respecto al sondeo realizado la semana pasada, mientras que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cayó del 50 al 47,2%, al tiempo que el 4,7% de los encuestados manifestó que votará en blanco y el 2,2% se declaró indeciso. El sondeo fue realizado del 3 al 7 de junio, por lo que no tiene en cuenta los cambios en la intención de voto que pueda haber provocado la filtración de videos de la campaña de Petro, donde se discutían estrategias para enfrentar a los demás candidatos en la primera vuelta. En otro orden, el empresario Hernández, en un viaje relámpago a Miami, denunció a la cadena estadounidense Telemundo la existencia de un plan para asesinarlo, por lo que dijo suspenderá sus apariciones públicas, pero la entrevista se cortó abruptamente cuando sus asesores dieron por finalizada la misma, al ser preguntado por los hechos de corrupción por los que deberá enfrentar a la justicia en el mes de julio. Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción. Y sin embargo, usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso para que la gente sepa? Mire, Rogelio, eso no me metieron 200 procesos. 200 procesos. Pero deja que responda eso nada más, porque si no queda inconcluso. Deja que termine de contestar nada más, por favor. El candidato se veía muy contrariado, pero estaba dispuesto a completar su respuesta. Yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos y cortamos. Total de que usted no puede pretender, Rogelio, de hacerme esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle, tengo el alma limpia. Yo no me he robado un peso, ni nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré. En Miami, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Y así terminó entonces la entrevista con el candidato Rodolfo Hernández. También terminó la Cumbre de las Américas, una cumbre muy particular que tuvo muchísimas cosas, desde la ausencia notoria del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la declaración del presidente Jair Bolsonaro, quien dijo poco menos que era un paladín en la defensa del medio ambiente. La declaración final de la cumbre estuvo centrada en uno de los temas claves, que es la migración, donde el presidente Joe Biden dijo que ningún país puede solo hacerse cargo de esta situación, una declaración que fue firmada por todos los participantes. El acto de firma de la llamada Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección estuvo encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden durante la última jornada de la 9ª Cumbre de las Américas, donde el mandatario dijo que ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad, destacando que no solo está aumentando la migración irregular que se dirige a su país, sino que a Colombia han llegado millones de venezolanos y que los migrantes representan ahora el 10% de la población de Costa Rica como ejemplo. Para aliviar la presión que generan esos flujos, los países firmantes se comprometieron, entre otras cosas, a expandir las oportunidades de emigrar legalmente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, que sigue en aumento, por lo que ese país prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, así como a seguir aceptando trabajadores temporales no agrícolas procedentes de Centroamérica y a prevenir abusos en su contratación. La declaración la firmaron Estados Unidos, Argentina, Barbados, Bélgica,
Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que entre quienes no la suscribieron están los 3 países de origen de muchos de los migrantes indocumentados que recorren el continente, Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que el gobierno estadounidense decidió no invitar a la Cumbre de las Américas. En pocas horas se conocerá la sentencia del Tribunal Anticorrupción de La Paz contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, a quien podría caberle 15 años de prisión. Fue entrevistada por las autoridades judiciales en la penitenciaría donde está recluida y donde dijo ha tenido problemas de salud. Por otra parte, se defendió diciendo que nunca ambicionó ocupar ese lugar. Y luego de escuchar el alegato final de la expresidenta de facto Jeanine Áñez ofrecido en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, los jueces emitirán la sentencia del caso durante el transcurso de las próximas horas. Áñez manifestó este viernes en sus alegatos finales en el juicio por el caso denominado Golpe de Estado 2 que ella no movió un dedo para estar en la presidencia, pero que si bien tuvo el gobierno nunca tuvo el poder ni la ambición de asumir la presidencia y que solo cumplió su deber y que a su juicio el único ambicioso fue el expresidente Evo Morales, que no respetó la Constitución desde 2016 cuando hizo caso omiso a los resultados de un referéndum que le negaban su 4º mandato consecutivo. El Ministerio Público ratificó que solicitará una sanción de 15 años de encarcelamiento contra Áñez por los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes en un proceso en el cual la ex senadora y 6 ex jefes militares y policiales son procesados por lo acontecido entre el 10 y el 12 de noviembre del 2019 y que se reinstaló el lunes último tras varias postergaciones solicitadas por la defensa. En esta causa también son procesados el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros y el jefe de la Armada Palmiro Jarjuri, quienes formaron parte de la conspiración que colocó a Áñez en la presidencia de Bolivia. Las autoridades brasileñas han determinado la prisión preventiva del único sospechoso hasta el momento de la desaparición del periodista británico Don Phillips y del indigenista Araújo que, como se sabe, desaparecieron en una zona fronteriza de la selva amazónica entre Brasil, Perú y Colombia. La barca de este individuo tuvo rastros de sangre que ahora fue enviada a Manaos para ser periciada para ver si efectivamente se trata de sangre humana o sangre animal. El hecho es que la barca en que viajaba este hombre fue vista también por testigos en las inmediaciones de la zona donde desaparecieron los 2 hombres. Un tribunal de justicia brasileño decretó la prisión preventiva por 30 días de un hombre de 41 años, principal sospechoso que estaba detenido desde el martes 7 por posesión de drogas y armas ilegales en el marco de la investigación por la desaparición del indigenista Bruno Araújo Pereira y del periodista inglés Don Phillips. La medida fue solicitada por la Policía Civil después de escuchar testimonios sobre el caso y luego que en las pericias realizadas en la embarcación del sospechoso se encontraran vestigios de sangre, pero todavía resta saber si se trata de sangre animal o humana, por lo que la Policía Federal informó que todo el material de la pericia se transportó a la ciudad de Manaos para ser analizado. Los investigadores tratan de identificar el paradero de ambos hombres que fueron vistos por última vez este domingo en una remota región amazónica fronteriza con Colombia y Perú, donde los testigos señalan que también vieron otra lancha verde con el lema Nike claramente visible que viajaba en el río justo después de pasar el barco en el que viajaban las personas desaparecidas. En esa segunda lancha viajaba el sospechoso que ahora está detenido con prisión preventiva, según la información revelada por el diario O Globo, donde la principal hipótesis delictiva hasta el momento es que tanto los implicados como el motivo del caso están relacionados con actividades de caza y pesca ilegal en territorio indígena, según confirmaron este jueves a la agencia de noticias Reuters 3 policías involucrados en el caso que solicitaron el anonimato. Bueno, vamos a una tanda, Martín. Es cierto, no se vayan porque hay más información.
Segundo y último bloque de MBD Noticias Central de esta jornada. Hoy por la mañana estuvo en los estudios de TV Ciudad, en Ciudad Viva, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y entre otras cosas dijo que el ejecutivo de la AUF, el comité ejecutivo, está analizando la renegociación del contrato con Tenfield por los derechos del fútbol local antes de su finalización, que está prevista, según el convenio firmado, el 31 de diciembre de 2025. En Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, dio varias novedades. Dijo que debe revisarse este contrato porque hay mercados parecidos al nuestro que captan más del doble de la torta de facturación que lo que capta el fútbol uruguayo. Nosotros nos conocemos cuánto le vendemos a Tenfield, pero no sabemos cuál es el negocio del otro lado, más allá que lo podemos estimar. A partir de esas estimaciones que tenemos de mercado y que bueno, son muy certeras por la información que disponemos, entendemos que este contrato que termina el 31 de diciembre del 25 debe ser cambiado, no digo en la empresa, sino digo en el formato, porque entendemos que el fútbol está capturando una parte muy pequeña de la torta de facturación y en la distribución de la torta somos lo más importante con el cliente y sin embargo somos el factor que menos recibimos, el factor de producción que menos recibimos. Tenemos que entender que efectivamente en 2026 se va a renegociar esto. Sí, yo creo que tiene que renegociarse antes. ¿Cuánto está perdiendo la AUF? Los clubes, según las bases, digamos. Yo creo que los clubes están perdiendo mucho. No me quiero adelantar a alguna información que nosotros estamos generando, pero tenemos... Sería buen momento ahora. Es buen momento. Sí. Pero... ¿Y cómo se imaginan esa instancia de negociación pensando en que, de hecho, como decía Josema, sí se está trabajando o yendo a un convenio de independencia, ¿no? De lo que es ese vínculo con... Bueno, por lo menos nosotros vemos... ¿Qué es lo que hace al fútbol masculino? Nosotros por lo menos vemos que hay mercados que son muy parecidos al nuestro, que captan más que el doble de la torta de facturación que lo que capta el fútbol uruguayo. ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Martín? Bueno, lo que Juanchi Castel nos diga. ¡Qué nivel! ¡Qué responsabilidad! Somos personas obedientes. Realmente, hay de todo en este fin de semana en Montevideo. Resaltamos algunas de esas muchas cosas que hay para hacer. Comenzamos con Montevideo Comics. Este festival de cómics, historietas, animación y juegos que va a estar copando literalmente el Auditorio Nacional del Sodre este fin de semana, sábado y domingo, desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Hay actividades de todo tipo y color. Recomiendo ver la cartelera de actividades justamente en la web de Montevideo Comics porque hay muchísimo de un evento que está cumpliendo 20 años, que comenzó casi que como una cuestión entre amigos, una cosa totalmente under y que la verdad que año tras año suma cada vez más público. Pasamos ahora a cuestiones que tienen que ver con lo musical, porque el domingo en el Solís y con entrada libre se va a estar presentando Alejandro Luzardo y La Candombera. Estamos hablando de una de las bandas referentes del candombe canción y del candombe fusión de la escena local, una escena local candombera a la que le cuesta mucho generar circuitos permanentes de toque para el candombe y bueno, en este caso Luzardo y La Candombera son una de las bandas emblemas en ese sentido. Se estarán presentando, celebrando los 20 años el próximo domingo a las 20 en el Solís, entrada gratuita. Y en el Solís también, pero mañana, sábado, se estará presentando Níquel a las 21 horas, espectáculo de rock de esta banda que surgió a mediados de los 80, que en los 90 se transformó en una de las más populares del Uruguay, dejaron de tocar en el 2001 y 20 años después volvieron. Justo los agarró la pandemia cuando estaban preparando gira y en eso están ahora, en salir a tocar nuevamente. Mañana en el Solís hacen un show con su formación 2022, show que además tendrá adelantos de un nuevo disco. Esta es una buena noticia. Níquel no solo está tocando los clásicos de todo su repertorio, sino que está preparando material nuevo, disco nuevo que saldrá a la calle seguramente a fines de este año. Cierro con música también, en este caso una visita de la vecina orilla, Los Auténticos Decadentes, una de las bandas más populares de Argentina y seguramente de la región, uno de esos grupos que tienen una catarata de hits que han sonado en los últimos 30 años
en cuanto baile y fiesta haya, ni que hablar en las radios, y que van a estar mañana en el Antel Arena celebrando sus 35 años, haciendo un repaso de todos sus clásicos y también generando esa cuestión de fiesta. Es una banda que cuando se presenta en vivo tiene un poco esa consigna, que todo sea una fiesta, incluso cuando van por el lado de canciones que son más nostálgicas o más románticas. Los Decadentes, mañana es una buena invitación para sacarse el frío en el Antel Arena. Quedan algunas entradas, hay varios sectores agotados, pero la recomendación está hecha para mañana a partir de las 21 horas y nosotros cerramos justamente con uno de los clásicos de los Auténticos Decadentes, Loco, tu forma de ser en versión en vivo. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con la mesa, te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son cosas de... Bueno, y la actividad por excelencia el fin de semana, el partido de despedida de la selección uruguaya. Claro, está muy bien la recomendación. Estará en la pantalla de TV Ciudad, Uruguay-Panamá, último partido en tierra Que no vayan uruguaya. al estadio, pueden verlo por TV Ciudad. Habrá previa y post. Bien, Wilmar. Bien. Hemos salteado la línea de cámara en un informativo. Esto va a quedar, en los registros. Desde las 16 horas. La previa. En la previa lo pueden ver en el canal 6.1 por aire en TV Ciudad. Bueno, aparte, hablando de la pantalla de TV Ciudad, ahora lado B con Álvaro García como invitado, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bien, y nosotros nos reencontramos el lunes. Antes hay que repasar el tiempo. Ay, hay que repasar el tiempo, tenés razón. Ya me iba. Bueno, sí. Es importante aparte, con todo lo que dijimos que hay que hacer. Qué linda imagen de la ciudad esa, ¿eh? Mañana, día de este partido de despedida de la selección, una mínima de 3 grados y una máxima de 11, pero con un sol que va a ser importante, sobre todo, bueno, a esa hora ya empieza a bajar un poquito, hay que ir abrigado al estadio, pero el sol va a ser importante mañana. Se va a valorar mucho el fin de semana en Montevideo y área metropolitana el sol, porque claro, en plena ola de frío polar también estará despejado el cielo el domingo, y es gran noticia en este contexto, ¿eh? Domingo 12 de junio, capital y cercanías, mínima 4 grados, máxima 12. Y el lunes te digo la mínima. ¿Un dígito? Un grado. Pero bien abajo en la escala, ¿no? 1 grado, no pensemos en las sensaciones térmicas, y 15 grados la máxima. Ahora bueno, sí, ahora sí. Nos vemos el lunes a las 19. Buen fin de. Gracias, igualmente. Para ustedes también. Chau, chau. Fiscalía citó a declarar al exdirector de Punta de Rieles por denuncia por difamación e incitación al odio contra el director de Convivencia, Santiago González. Policías de Salto denuncian malos tratos y abuso de autoridad de parte de la cúpula de la jefatura. Sindicato Médico del Uruguay advirtió por aumento de casos de COVID y exhortó al uso de tapabocas. Personas jubiladas reclamaron que se aplique este mes el anunciado aumento de 3%. Ministro de Ambiente cuestionó que Poder Ejecutivo no consultara su cartera por proyecto de isla artificial. El Frente Amplio decidió convocar al Parlamento a la cúpula del Ministerio de Salud Pública por dudas sobre el remate del sanatorio de la ex Casa de Galicia. Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció en TV Ciudad que la AUF prevé renegociar contrato con Tenfield antes de su vencimiento. La Intendencia de Montevideo anunció la apertura de centro de contingencia nocturno para 40 personas en el Estadio Centenario y un cuarto centro diurno para 50 por la llegada del invierno. Ministerio de Desarrollo Social reconoció dificultad para acceder al beneficio del descuento del 50% en garrafas de Supergas. INAU otorgó 1.155 permisos laborales a niños, niñas y adolescentes durante el último año. La filtración de grabaciones del equipo de Gustavo Petro enturbia la campaña en Colombia. Encuestas dan empate técnico.